Buenas noches, señoras y señores. Sin el respaldo de los grandes medios de comunicación, de instituciones financieras como el Banco de Santander, de la señora Botín, y del psicópata de la Moncloa, la diarrea mental de Irene, la señora de Iglesias, encontraría acomodo todo lo más en alguna institución psiquiátrica. En vez de esto, la tenemos enchufada en el gobierno exclusivamente por su relación personal con el vicepresidente, como todo el mundo sabe. Pues bien, este dechado de incompetencias ahora quiere legislar hasta cómo hemos de mirar, amenazando con considerar delito pensar distinto. España debe recuperar su dignidad y enviar a esta tipa, que en un país decente no alcanzaría ni a ser concejal de festejos en su pueblo, a donde merece. La deriva del gobierno de izquierda hace tiempo que pasó la línea de lo admisible. Considerablemente escorados hacia el radicalismo en materia de ideología de género y feminismo, los socios de gobierno han ido imponiendo su agenda sin apenas sobresaltos. Y es que a un Pedro Sánchez, al que lo único que le mueve es la conservación del poder, solo le interesa la ideología en la medida en la que contribuye a su objetivo. Los últimos movimientos de los radicales progresistas son muy preocupantes. La señora de Iglesias, a quien se ha entregado el ministerio ideológico por excelencia, no desmaya en su campaña de manipulación de las mujeres. La última es que el llamado Ministerio de Igualdad va a considerar las miradas lascivas como violencia contra la mujer, el sueño del feminismo histérico adolescente hecho realidad. Sí, han oído bien, pretenden controlar nuestras miradas y de paso engordar las estadísticas, que es de lo que se trata. Más dinero a recaudar y más dinero a repartir. El propósito totalitario del progresismo podemita es innegable. La ministra Montero, no María Jesús, sino la señora de Iglesias, contestando a una diputada de Vox, ha declarado que los que piensan como ustedes dicen que la violencia no tiene género están simplemente fuera de la ley. No ha hablado de actos, sino de pensamientos. En la España de hoy los pensamientos han de ajustarse a la ley, algo que no tiene precedentes en la historia. Hasta el momento nadie había pretendido legislar sobre los pensamientos. Es de suponer que, en tales condiciones, explicarle a Irene Montero que las personas no se diferencian por género, sino por sexo, resulta perfectamente inútil. A ella le trae sin cuidado la violencia que se ejerce contra los varones o la que ejercen los menores contra sus padres, porque esa no encaja con el propósito ideológico que persigue. Pero la realidad es que solo en 2019, 5.000 menores maltrataron a sus padres. La cifra es irreal, pues son muy pocos los padres que denuncian a sus hijos, muchos menos que las mujeres que denuncian a sus agresores. Ese mismo año, 2019, 83 menores han perpetrado distintos crímenes en España, más que los asesinatos de mujeres. Y en Madrid, de 67 agresiones sexuales de menores, 11 corresponden a menores de 14 años. Naturalmente, por no hablar de la violencia contra los hombres, el gran tabú de nuestra sociedad, que por supuesto no interesa en absoluto al Ministerio de Igualdad porque les rompe el discurso. Un discurso que se basa en la victimización de determinados grupos sociales, entre los cuales no se encuentra el varón. La violencia contra los niños o contra los ancianos queda en un segundo plano y se le despoja de toda trascendencia. Para el feminismo, evocar tal violencia resulta enormemente peligroso, pues si bien frente al varón es fácil victimizar a la mujer, no lo es tanto cuando se trata de niños o de ancianos, por lo general más indefensos que las mujeres. El discurso feminista necesita singularizar la violencia contra las mujeres, sin permitir que se le asimile o compare ninguna otra violencia. Nada les pone más nerviosos, pues si se derriba ese dogma, por lo demás insostenible, todo el podrido edificio del radicalismo feminista se viene abajo por sí mismo. La señora de Iglesias es bien consciente de esto. De ahí su apuesta por la radicalización. Tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a doña Giovanna Carril. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Es siempre un placer estar contigo. No podíamos traer a nadie mejor, pueden creerme. La primera pregunta se impone. ¿La señora de Iglesias no da para más o quería decir lo que ha dicho? Es decir, ¿se ha traicionado porque le ha desbordado el ansia ideológica, digamos, porque lo que ha dicho es verdaderamente tremendo? ¿O es que no se da cuenta de lo que dice? Yo creo que la señora de Iglesias lo que le ha pasado es que es muy fiel a mantener su puesto, a mantener su ministerio. Entonces va a decir lo que le toca decir. Yo no creo ni que siquiera que se haya traicionado. Ella sabe muy bien cuál debe ser su discurso y ella está ahí y vive y maneja cientos de millones de euros a costa de someternos a la mujer a representarnos, digámonos así, como seres débiles. O sea, ella vive de que nosotros seamos débiles. Con lo cual, sabe muy bien lo que se dice. ¿Se lo cree o es por pagar las letras del chalet?
El chalet hay que pagarlo, el puesto hay que conservarlo y todos los puestos ad hoc, todos los puestos a dedo, todo el dinero que maneja hay que mantenerlo. Y solo este discurso sostiene todos esos recursos. Ha tenido, por decirlo en lenguaje un poco vulgar, pero se las ha tenido tiesas con el PSOE en materia de ideología de género y de feminismo, con Carmen Calvo concretamente, pero en general con la versión que da el Partido Socialista de esos mismos temas. Claro, es que dentro del feminismo hay una fracción. O sea, el feminismo se ha fraccionado. No es lo mismo el feminismo de la mayor parte de las ministras del PSOE que el feminismo de Irene Montero. De hecho, incluso muchas asociaciones feministas han roto el discurso con el discurso de Montero. Es muy radical y está demasiado desapegado de la realidad. Lo que pasa es que evidentemente tiene sus adeptos. Pero si tú puedes elegir a voluntad ser mujer, te has cargado el feminismo. Claro. Y este es el origen, digamos, y la causa del enfrentamiento. Le han chocado dos minorías. Es lo bueno que tiene la vida. ¿Sabes? Es como en el derecho, a veces los derechos colisionan entre sí. Pues a ella le han chocado dos minorías. Ahora está en medio y no se ha vuelto a pronunciar, ¿eh? No ha dicho nada. Los trans están esperando, las feministas llamadas de toda la vida, como las socialistas, están esperando también a que deshaga el entuerto. No tiene complicado. No debe ser complicado, sí. Bueno, hay un tema particularmente escalofriante que es el de las miradas. El de las miradas lascivas que uno parece estar oyendo pues a la caricatura de un cura de los años 40. Y digo la caricatura que muchas películas españolas han retratado, en fin, hasta la saciedad, la caricatura de los curas de los años 40. Ni siquiera los curas de verdad, sino la caricatura. Es decir, las miradas lascivas. Es verdaderamente, como digo, escalofriante el puritanismo de la beatería progre. Sí. A ver, esto, mira, sería gracioso, ¿vale?, si no fuese tan peligroso como es. O sea, lo que ella ha dicho de que decir que la violencia no tiene género infringe la ley, esto que dice de que van a regular las miradas, tiene un componente absolutamente peligroso. Mira, la Ley Integral de Violencia de Género se saltó el derecho de acto y pasó al derecho de autor. Fue un retroceso muy peligroso, ¿vale? Se volvió a principios mediados del siglo XX. Pero esto lo que quiere es simular a la policía del pensamiento de Orwell. Es decir, legislar lo subjetivo. Porque si yo, a partir de ahora, tengo que dar cuenta de mis pensamientos, yo no voy a tardar ni 5 minutos en acabar en prisión. Porque todos somos dueños de nuestros pensamientos y el pensamiento no se puede legislar, porque yo en mi pensamiento puedo matar, estafar, robar y hacer lo que quiera porque es mío. Y puedo hacer cosas maravillosas y cosas deleznables, pero eso no se puede legislar. Pero como quería rizar el rizo, ahora dice que quiere legislar y convertir en violencia de género una mirada, las miradas lascivas. Y yo digo, primero, ¿qué es una mirada lasciva? Porque lo que para mí puede ser una mirada cariñosa o sensual, para ti puede ser una mirada lasciva, para un tercero, pues una mirada bizca. Así es. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dotar a los jueces de una herramienta sin límite. Porque yo puedo hacer que una mirada lasciva, que una mirada sea una mirada lasciva. Es subjetivo. Incluso aunque lo grabes, tú me grabas a mí, o yo te grabo a ti, y yo digo, esta mirada es lasciva, y tú dices, no. ¿Quién tiene la razón? Es imposible, el derecho no está para eso, el derecho no puede legislar abstractos. Y esto es lo que quiere hacer ella, o sea, crear una policía, crear un derecho de lo abstracto, del pensamiento. En el momento en el que esto se lleve a cabo, podemos darnos por perdidos, porque todos estaremos en manos de quien gobierne, de quien manda. Tú puedes acabar preso porque a una señora le dé la gana. Claro. No necesita hacer nada, ya ni acreditar nada. Eso es muy peligroso, eso es el fin del Estado del Derecho. Así es, pero bueno, han empezado por conculcar un principio que es sobre el que se levanta el conjunto del edificio del derecho occidental, que es el de la igualdad ante la ley. Eso ya no existe en España, con lo cual a partir de ahora ya
pues efectivamente una mirada puede ser delictiva. Hay una mirada y el pensamiento, porque había un principio general también de derecho que decía el pensamiento no delinque. Con Irene Montero, que es ese prócer del derecho mundial, con Irene Montero el pensamiento ya sí delinque, porque ella no ha hablado de la expresión de una idea, ha dicho el simple pensamiento, el que piensa que la violencia no tiene género está delinquiendo. Y además, esto vuelve a riza el rizo de lo que nosotros protestamos, muchos juristas y muchas personas, en violencia de género, que es la inversión de la carga de la prueba. Claro. ¿Vale? Que es también peligrosísimo, eso fracciona el derecho en sí, sobre todo cuando hablamos de derecho penal, que es muy gravoso, la gente acaba en la cárcel por estas cosas. Entonces, claro, ¿tú cómo demuestras que no has mirado de forma lasciva? No lo puedes demostrar, porque es interpretativo. ¿Y cómo demuestras un pensamiento o no haber tenido un pensamiento? Pero es que el hecho de que yo tenga que reprimir mis pensamientos, porque eso puede ser constitutivo de un delito, es el fin de la libertad. Es el fin absoluto de la libertad. El pensamiento es una de las pocas cosas inherentes al ser humano que es incuestionable, invalorable. Y se lo van a cargar. O sea, eso es cargarse al ser humano en sí mismo. Lo que pasa es que habrá, entiendo, por cómo han venido desarrollándose las cosas, una especie de presunción de veracidad, que hablábamos antes, para todo aquel que forme parte de una minoría. Es decir, una minoría que siempre es algo comparativo, lógicamente. Claro. Entonces, si es una mujer la que se queja de la mirada de un hombre, no será igual que si sucede el caso contrario, sino que la mujer tendrá en ese caso la presunción de veracidad. No sé por qué la mujer es una minoría, porque en realidad hay más mujeres que hombres en el mundo, pero tienen, y en España, pero tienen el tratamiento de minoría perseguida o algo así, gracias a gente como Irene Montero. En este caso, las mujeres no estamos especialmente protegidas por minoría, sino por vulnerabilidad. Sí, bueno, nuestro gobierno nos considera no minoría, sino seres vulnerables. Y ahora a mí, por ejemplo, voy a tener la gran suerte de que por ser mujer, por tener ovarios, pues Irene Montero, la gran Irene Montero, me va a proteger. No sé de qué, no sé cómo, ni sé por qué. Pero resulta que voy a estar protegida por Irene Montero de que nadie me mire lascivamente. Y sobre todo de mis propios pensamientos. Ya no puedo pensar más. Esa protección por vulnerabilidad es la que existía en la legislación en tiempos de Franco y la que la izquierda precisamente destruyó porque consagraba una desigualdad, porque la mujer no tenía por qué ser más vulnerable que el hombre. Hoy el discurso que tienen es exactamente el contrario, es decir, es el mismo discurso que antes impugnaban. Sí, es un discurso franquista. Franco tenía una especial cautela y un especial cuidado en el Código Penal hacia las mujeres. Ellas también. A mí es que me encanta este nuevo feminismo. Lo que pasa es que hay una diferencia, porque en el régimen anterior lo que había era un deseo de protección a la mujer porque se le consideraba en una situación legal inferior. Pero ahora lo que hay es una utilización y manipulación de la mujer para conseguir una finalidad puramente ideológica y en algunos casos para pagar las letras del Chale Irene. Sí, pero si yo tengo ahora un pensamiento simplista, que es como defiende Irene Montero este nuevo feminismo, si yo tengo el mismo pensamiento simplista que ellos, puedo decir en la misma frase que esta especie de protección por vulnerabilidad a la mujer que tiene el Ministerio de Igualdad se asemeja muy mucho al concepto que tenía Franco de protección por vulnerabilidad, y me quedo tan ancha. Voy a aprovechar ahora que los pensamientos aún no están penados, y voy a aprovechar que soy mujer, fíjate tú. Claro, porque ha dicho usted hace un momento que en 5 minutos yo, por usted, habría cometido un acto delictivo por su pensamiento. A mí me bastan 5 segundos y más tratándose de este tema. Aquí lo que pasa también es que se están alimentando las estadísticas en realidad, porque claro, hablamos de que según el Ministerio de Igualdad, la mitad de las mujeres sentían que habían sido, más de la mitad, un 57% creo que decía, habían sido objeto de una violencia machista, etcétera. Pero claro, si incorporamos ahora las miradas lascivas, va a ser muy complicado que no lleguemos al 100%. Hombre, algunas se escapará que no reciban mirada lasciva, pero la mayoría con seguridad. A mí lo que me gustaría, para empezar, este estudio está basado en una encuesta con unas preguntas que dejan mucho que desear, que son absolutamente guiadas y que, efectivamente, y que evidentemente no tienen rigor científico
alguno, ¿vale? Si tú hicieses esas mismas preguntas a un hombre, ¿vale? Sobre todo en estas nuevas generaciones, donde chicos y chicos se estaban relacionando de forma absolutamente natural hasta que llegaron, digamos que esta ideología a pervertir una relación absolutamente normalizada entre hombres y mujeres, y las mujeres también miramos lascivamente, y las mujeres también tocan el culo a los tíos en una discoteca, y las mujeres también desean sexualmente a los hombres, y las mujeres también cometen actos porque son desagradables. Somos igual. Lo bueno que tenemos las mujeres es que somos tan poco vulnerables como pueda ser un hombre, y somos tan vulnerables como pueda serlo un hombre. Esto es lo bueno, con lo cual somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y lo dicho, es que nosotras también miramos lascivamente. Y si nos preguntan, seguramente saldría que más de la mitad de los hombres se pudieron haberse sentido incomodados alguna vez por la actitud de una mujer. Pero claro, esa contraposición no la van a hacer. Todo esto redunda en alimentar la idea de la peligrosidad del varón como tal, per se. De hecho, había hace unos días en Twitter una especie de encuesta que hizo una usuaria de Twitter preguntando al resto de usuarias cómo se sentirían si durante un día o algo así, durante 24 horas, desaparecieran los hombres. Las respuestas mayoritarias, o por lo menos, en fin, muy numerosas, fueron que se sentirían más seguras, que podrían ir por la calle con los cascos puestos sin miedo, que podrían ir de noche. Se está proyectando la idea de España como de un país inseguro, cuando es todo lo contrario, es uno de los más seguros del mundo, y concretamente en este asunto, además, es uno de los más seguros de Europa y del mundo. Están perpetrando un gigantesco engaño. Claro, pero es que todo esto depende de cómo lo guíes. Mira, nadie lo va a permitir y nadie lo va a hacer, pero es como si ahora coges una encuesta y dices, mire usted, ¿y usted dónde se sentiría más seguro paseando? ¿En las 3.000 viviendas de Sevilla, por poner un ejemplo, o en la Castellana de Madrid? ¿Qué contestaría la gente? Es obvio. Es claro. Obvio, ¿verdad? ¿Eso significa que si tú entras en las 3.000 viviendas de Sevilla te van a matar en cuanto entres? No, son sensaciones. ¿Vale? Y sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, pues lleva inherente una serie de particularidades, ¿vale? Porque el ser humano no es blanco y negro. Pero estas preguntas no las hacen. Claro. ¿Entiendes? O sea, todo es cuestión de cómo plantees las preguntas. Y lo peor de la sociedad española es que ha entrado en un bucle de no pensar. Tú piensa por mí y yo compro las ideas masticadas. Y como las ideas masticadas que yo voy a tragarme son las que me resulten más atractivas y tu discurso es atractivo. Porque a mí el discurso de Irene Montero me dice que no te preocupes, si te sientes vulnerable, no te preocupes, no tienes trabajo, vas a tener más oportunidades, que no tienes dinero, vas a tener subvenciones y todo eso, porque eres mujer y eres muy, muy, muy bonita y muy vulnerable. Hombre, pues depende de qué tipo de persona sea, pues igual digo, pues igual me interesa a mí ser vulnerable, oiga, en lugar de levantarme a las 5 de la mañana cada día para ir a trabajar. Así es. A mí el discurso que me parece atractivo, doña Joana, es el suyo, y por eso también esperamos tenerla aquí próximamente para hablar de otras violencias de las que no se habla en la sociedad. Siempre hablamos de la misma, desgraciadamente, por supuesto que existe, pero existen también otras. Muchísimas gracias, doña Joana. Muchísimas gracias, don Fernando. Un placer. Y nos despedimos con la frase del día que dice así: haced que el pueblo crea que él gobierna y se dejará gobernar. Es de William Penn. Muy buenas noches.